qué consiste la figura de la compensación del IVA para la población más vulnerable del país? ¿Cuáles son los efectos tributarios? Entonces, esa es una disposición que quedó incluida dentro del artículo 21 de la Ley 2010 de diciembre del 2019. Entonces vamos a mirar por aquí el texto de la ley. Tienen que mirar, esta es la Ley 2010 del 2019 y vamos hasta el artículo 21. No queda incorporado dentro del Estatuto Tributario, sino que es un artículo que quedó solo dentro de la ley. Listo, entonces artículo 21, y es algo similar a lo que en el 2018 querían incluir dentro de la reforma del 2018. La reforma del 2018 era para aumentar el IVA a la comida y luego decir que le devolvían un pedacito de ese IVA a las familias pobres. Pues en esta ley 2010 del 2019 no quedó el aumento del IVA a la comida, no, por ningún lado hay ese tipo de disposición, pero sí quedó la disposición de que les piensan devolver un pedacito de IVA a las familias más pobres, y dice artículo 21, compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la equidad del sistema tributario. Dice, créase a partir del año 2020 la compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas IVA, la cual se implementará gradualmente en los términos que defina el gobierno. Le dieron la facultad al gobierno para definir cómo va a ser esa compensación. Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos que el Gobierno Nacional definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente. Entonces tienen que ponerse a calcular cuánto es el IVA que bimestralmente gana una familia de menores ingresos, y obviamente que las familias de menores ingresos consumen muy poquito, si acaso entonces pagarán IVA en algunos servicios públicos, pero en la comida que compran casi toda es excluida, y en la ropa que compran no es que compren demasiada ropa todos los meses. Entonces tienen que empezar a sacar un análisis de cómo es que gastan las familias de menores ingresos y cuánta parte están pagando de IVA. Los beneficiarios de la compensación serán las personas más vulnerables determinadas por el Ministerio de Hacienda. Miren, le dejaron la tarea a estos organismos del Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, mediante resolución de conformidad, ¿sí?, con la metodología de focalización que defina el Departamento Nacional de Planeación. Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación podrá tener en cuenta aspectos tales como la situación de pobreza y de pobreza extrema, y podrá considerar el CISBEN o el instrumento que haga sus veces. El Gobierno Nacional hará uso de los programas de asistencia a la población vulnerable para la canalización de los recursos y podrá definir los mecanismos para hacer efectiva la compensación y controlar su uso adecuado. También podrá realizar evaluación del impacto de esta medida. Es más, dentro de la misma ley 2010 del 2019, voy a mostrarles un artículo importante. Me acuerdo usando este documento que voy a usar aquí, ¿sí? Con este. Que es un documento en Excel que ustedes pueden descargar desde acá, desde cuál parte del portal, que dice cuadro temático de los cambios introducidos por la ley. Este es un archivo en Excel que nos muestra como el índice de todas las normas que fueron afectadas con la ley. Entonces hay un comité, ¿sí?, un comité para estudiar si los beneficios que se establecieron en esta ley se deben mantener o no, y que ese comité tiene que entregar sus informes por allá, como en el 2022 o más adelante. Entonces, a ver si me acuerdo del artículo para que lo miren. Comisiones, comisión de estudios, el artículo 137 de la ley 2010, comisión de estudio de los beneficios tributarios. Léanlo, y dicen que todos estos beneficios que quedaron en esta ley, que hay que estudiarlos a ver si funcionan, pero claro, mientras tanto van a estar entonces haciendo uso de los dineros públicos para sostener toda esta serie de medidas que establecieron allí, y eso es delicado, eso desfinancia al Estado. Entonces, volviendo aquí al artículo de la ley, ¿sí?, se me cerró acá el artículo que tenías de la ley. Aquí, no, esta no es la ley, esta es la ley. Entonces, el artículo dice que hay que evaluar si esa medida va a funcionar o no, y el parágrafo dice: las transferencias de recursos requeridas para la ejecución de los programas no causarán el impuesto a las ventas IVA y estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros. Entonces esto significa que es que el Estado le va a poner el dinero a entidades financieras para que luego las entidades financieras se lo retransmitan a las familias más pobres, lo cual incluso ya están empezando a objetar,
porque hay familias pobres que no saben nada de tecnologías y no pueden entonces ir hasta los cajeros automáticos a estar retirando el dinerito que supuestamente el Estado les va a hacer llegar es mediante retiros en las entidades financieras. Entonces vamos a ver cómo regulan esto, y el gran problema es que esto se podría terminar convirtiendo en otro nido de corrupción, tal como sucedió con el agroingreso seguro, que los dineros del agroingreso seguro terminaron llegando a los que no tenían que llegar. Entonces aquí también se pueden formar mafias alrededor de esto, para que los dineros que son públicos se terminen desviando y se forme otro nido de corrupción. Esto es muy delicado. Este tipo de medidas en la práctica se pueden volver nidos de corrupción, y ya Colombia se ganó el primer puesto de país corrupto según un informe de la semana pasada. Entonces muy delicada esta medida. Vamos a ver si esto en realidad sí cumple el propósito que en realidad debe cumplir, y no se vaya a volver otro foco de corrupción. Durante la vigencia fiscal del 2020, el Gobierno Nacional podrá iniciar compensación del IVA. Dicen que lo podrían empezar en el 2020, a que se refiere el presente artículo. Para tal efecto, autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que realice los traslados presupuestales necesarios para cumplir con dicho propósito. Esta es una reforma muy desfinanciada para el Estado, porque tras de que concede muchos beneficios tributarios, encima de eso se le puso más cargas sociales al Estado, y esto entonces se va a volver algo que va a requerir mucha reglamentación, muchos controles, pero sí va a empezar a generar en la práctica también bastantes dificultades para que no haya nidos de corrupción, y para que las familias que sí son verdaderamente pobres sí puedan tener acceso a ese dinero que piensan devolver. Vamos a ver cómo funciona esto aquí en Colombia.